Hola, buenas tardes y bienvenidos nuevamente a nuestra serie de charlas en Facebook Live sobre temas de políticas públicas y el desarrollo. Yo soy Paul Constance, el jefe de prensa del BID, y hoy me acompañan Ramón Espinaza y Natalia Núñez da Cunha. Hoy vamos a hablar de un tema emergente en la región, que es la industria en torno a la minería del litio, un metal con características muy especiales. Y también vamos a hablar más ampliamente de toda la discusión en torno a las industrias extractivas. De alguna manera el litio es una oportunidad y un ejemplo de lo que podríamos hacer en ese sector. Hoy todo el mundo tiene el valor compartido de la conectividad y la movilidad, ¿no? Y hay dos tecnologías que de alguna manera ilustran esa obsesión que tenemos por estar conectados. Uno es el teléfono móvil y cada vez más la conversación sobre Uber, movilidad compartida, automóviles electrónicos. Y detrás de estas dos tecnologías hay, por supuesto, una cosa muy básica que son las baterías. Sin las baterías no podríamos hacerlo. Y las baterías hoy en día tienen un ingrediente muy importante que es el litio. Y muy poca gente sabe que aproximadamente 2/3 de todas las reservas de litio del planeta están en América Latina. Así que hoy queremos conversar sobre qué significa eso para el futuro de la región, para el futuro de la tecnología y además qué podemos hacer para tener una industria extractiva bien hecha en torno al litio. Ramón, empecemos contigo. Explícanos qué es el litio y para qué sirve. Antes de responder a la pregunta, Paul, yo quiero felicitarte a ti y a tu equipo por esta iniciativa que permite poner el BID cada vez más cerca de la gente en América Latina, que es a donde le corresponde estar, discutiendo temas que son sin duda muy importantes para nuestra región. Gracias. El litio es el más liviano de todos los sólidos, de todos los metales él es el más liviano. Y hasta ahora, hasta este momento, y todavía hoy en día, su uso fundamental es para mezclarlo con sílice y producir vidrio. Ajá. Voy a hacer una muy breve digresión. El litio tiene un punto de fusión mucho más bajo que el sílice, okay. Y eso permite fabricar vidrios a menores temperaturas y que tienen unas características especiales que se expanden menos con la temperatura. Sin embargo, todo el boom que hay ahorita alrededor del litio y por qué estamos oyendo la palabra litio a cada momento es porque el litio en mezcla con otros químicos permite hacer baterías, pero no baterías como las de antes. Las baterías de antes eran baterías alcalinas y se descargaban. ¿Se acuerdan? Y pesadas. Sí. Y cuando más necesitábamos la linterna nos dábamos cuenta que se había descargado la batería y tenemos que ir al 7-Eleven a comprar, o al equivalente, a la bodega de la esquina, a comprar unas baterías. Las baterías de litio, como la que tiene el iPad que tienes ahí, o el reloj que todos usamos, o nuestro iPhone, o la computadora de la casa, la gran particularidad que le da el litio es que son baterías recargables. Claro. Y eso es lo que hace la diferencia y lo que le da una gran importancia al litio en la economía moderna. Perfecto. Natalia, ¿por qué vemos tanto interés de todos modos ahora mismo en el litio y de dónde lo estamos mirando? Sí, tiene mucho que ver con los cambios que ambos han destacado. Que son las posibilidades de uso de la batería y en un contexto de una sociedad cada vez más globalmente conectada. Vivimos en el teléfono, en los en la computadora, con el iPad, en fin, súper curiosos con lo que Elon Musk está haciendo por ahí, con Tesla, las posibilidades que tiene el uso de batería de litio por su eficiencia, para los autos eléctricos, para almacenamiento de energía, en un contexto donde estamos todos trabajando para la reducción de emisiones de carbono. Es fantástico. Es más, explíquenme el tema de los paneles solares y las baterías de litio. O sea, ¿qué oportunidades ofrecen estas baterías para la energía solar? Típicamente las que se llaman las energías renovables no tradicionales, que son la energía a partir del viento, la energía eólica y la energía a partir de la luz solar, los paneles solares, no generan electricidad siempre, porque no siempre brilla el sol o no siempre sopla el viento. Claro. Entonces el gran tema con estas formas de energía, que son sin duda muy limpias, es que se generan cuando ellas quieren, más o menos, cuando las condiciones naturales lo permiten. Si lográramos, cuando hay viento o luz, acumular la energía y después
hacerla fluir en manera constante, estaríamos ganando. Podríamos hacer lo que se dice, usar estas energías para la carga base, que es una carga de una energía eléctrica que siempre tendríamos funcionando. Disponible. Y ese es así como en el futuro mediato. Ese es el gran potencial que se le ve a las baterías a partir de litio. Obviamente, son baterías muy distintas de la que usa nuestra cámara fotográfica. Claro. Serían baterías mucho más... De capacidad industrial, De digamos. capacidad industrial. Ahora, ¿qué tan grande es la oportunidad que implica el litio ahora? ¿Cuánto litio hay en América Latina y qué tipo de demanda podemos anticipar en los años que vienen, Natalia? Y eso tiene que ver con la pregunta anterior del interés del litio en América Latina. 3 países concentran casi 2/3 de las reservas globales de litio, que son Argentina, Bolivia y Chile. Okay. Y la demanda, que hoy que estamos hablando de las baterías, la demanda hoy es de 40%, pero se estima que en menos de 10 años, eso casi duplique para 70%. Entonces estamos sentados en recursos súper valiosos. Obviamente el salto que se da de la reserva a la producción, hay un montón de factores que inciden sobre ese salto, pero las oportunidades existen porque los recursos están aquí, el litio de salmuera. Y para tenerlo en perspectiva, es decir, la industria del petróleo que tú conoces muy bien, Ramón, porque trabajaste en PDVSA en Venezuela y no lo mencioné antes, pero en el petróleo hay ¿cuántos países grandes productores de petróleo versus la concentración que me acabas de contar en el litio? Es mucho más fácil contar los países que no producen petróleo que los que producen petróleo. Petróleo se encuentra prácticamente en cualquier sitio, siempre y cuando se esté dispuesto a invertir lo suficiente para extraerlo, y esa es lo que hace la diferencia. En cambio, el litio, en particular, el litio fácil de extraer, que es el litio de los grandes salares, está muy concentrado. Está concentrado en esa esquina que es el noroeste de Argentina, el norte de Chile y el suroeste de Bolivia. En esa zona de los Andes, que es muy seca, ahí hay fluorescencias de litio en superficie, en la forma de salares. Dos puntos que agregar para quedar siempre del lado de lo correcto. La fuente mayor de litio del mundo es el mar. Lo que pasa es que todavía no sabemos cómo extraer litio del agua de mar, digamos, pero ese es un potencial muy grande que todavía está por desarrollarse si es que alguna vez se fuera a necesitar. Pero no tiene la concentración, obviamente, que encontramos obviamente, en los salares, esa es la diferencia. Y el otro indicador, un indicador de lo importante que es el que se está volviendo el litio, es que el precio se ha multiplicado por 3 en los últimos 3 años. Ha pasado de $7.000 la tonelada a $21.000 la tonelada entre 2013 y 2015. Espectacular. Sí. Okay. Natalia, explícanos un poco lo que implica extraer el litio y los riesgos ambientales y técnicos que hay en la industria como tal. Seguro. Me gustaría decir, esto no es específico al litio, ¿no? La minería de por sí como actividad económica despierta críticas y preocupaciones siempre bastante fundamentadas. El proceso de extracción de litio a partir de salmuera, que es lo que tenemos en nuestra región, es intensivo en agua, en uso de agua. Entonces eso naturalmente puede significar un impacto en el balance hídrico local. Y por consecuencia afecta el relacionamiento con las comunidades cercanas al yacimiento de litio. Esto significa, y esto no es contrario de otras actividades mineras, que hay que invertir en buscar soluciones que sean alternativas y económicamente aptas para extraer el litio. Y hay, por ejemplo, no sé si viste una investigadora argentina que fue inclusive a la Asamblea del BID. Sí, exacto. Hace un par de meses. Hay estudios, por ejemplo, en la provincia de Jujuy, en este caso, buscando soluciones para cómo hacer que el proceso de extracción del litio sea más rápido. Cómo hacer para que se pueda extraer con más eficiencia otros minerales, como el potasio, por ejemplo, que es un subproducto del litio. Y cómo aprovechar el agua que es evaporada. Con investigación, con desarrollo tecnológico se buscan esas alternativas. Y hay que decirlo,
las cuestiones ambientales, el relacionamiento social, son prioridades absolutas y tienen que ser bien hechas desde un principio. Mira, eso está bien justamente claro. nos escribe Wendy Trujillo desde Bolivia y les recuerdo por favor que queremos recibir sus preguntas y comentarios. Wendy conoce la situación del Salar de Uyuni, quizás el más grande del mundo, y está preocupada de que no se esté administrando bien esta industria y pregunta cómo podemos asegurar, ahora que todavía es muy incipiente esta industria, que lo hagamos bien y que no cometamos los errores del pasado. Ramón. Muy pertinente la pregunta de Wendy. Es una preocupación que todos tenemos. Sin embargo, se ha demostrado, no solo en el caso del litio, sino de muchos otros minerales, que se puede hacer y se puede hacer en una forma muy consistente con el medio ambiente circundante y con la sociedad circundante. Ya Natasha ha señalado que simplemente lo que se trata es secar la salmuera donde se encuentra el litio. Entonces eso tiene muy poco impacto ambiental en sí mismo. De lo que se trataría es de reponer el agua con el cual viene la salmuera y que de todas maneras se evapora la atmósfera. Entonces ahí está, de hecho la científico que habló en la Asamblea del BID habló de cómo capturar el agua que de todas formas, o el vapor de agua que se iba a evaporar y transformarlo otra vez en agua. Pero compartimos la preocupación de Wendy, de cómo hacer esto teniendo el menor impacto o un nulo impacto ambiental y así también social. También la pregunta es si vamos a seguir haciendo lo que hicimos durante siglos, que es simplemente exportar una materia prima para que otros países la industrialicen, o qué posibilidad tendríamos en América Latina de crear una cadena de valor en torno a las baterías y todas las tecnologías que se desprenden de esto. Yo me permito decir una cosa aquí, Paul, que va más allá del litio otra vez. Esto ya no es una utopía para América Latina. Vamos a ver si agregamos valor. Estamos agregando valor. La experiencia de Chile y Perú con el cobre, o de Venezuela con el petróleo y el gas, o de Brasil con el hierro, está demostrando que hoy en día podemos agregar valor, y se agrega valor de dos maneras: produciendo bienes y servicios que se utilizan para la producción de las distintas materias primas, los distintos minerales, o agregándoles valor aguas abajo de la producción. En Argentina y Chile ahorita hay un debate abierto y con propuestas de política muy concretas para no exportar el litio, sino exportar partes o las baterías enteras. Y esto se puede hacer empresas locales junto con empresas multinacionales que están de hecho muy interesadas en tomar ventaja de la mano de obra latinoamericana, que es una mano de obra muy calificada, técnicamente muy buena. Tenemos ingenieros de primer nivel mundial que permitirán agregar valor en estas industrias en nuestros países. Tenemos ya empresas que están empezando a hacer procesos o productos con litio que van más allá del litio primario. En Chile, que es el caso que mejor conozco, se acaba de reservar el 25% de la producción de litio para que se le agregue valor en Chile. Ahorita mismo están en el proceso, están en un roadshow mundial para buscar empresas internacionales que estén dispuestas a asociarse con empresas chilenas y agregar valor en lo que son los salares de San Pedro de Atacama. Interesante. Tú mencionaste a Tesla hace un rato. Sí. Tesla es una empresa que está muy en la mira de los inversores hoy. Sí, claro. Y su fundador justamente ha sido bastante visionario en anticipar la necesidad de crear cadenas de valor para poder hacer baterías de alta capacidad en escala industrial. Pero ustedes piensan que tenemos todavía la oportunidad de traer esos inversores a nuestros países y hacer que la producción y el valor se hagan en el país. Sí, y eso no es una responsabilidad compartida del país, sector público y sector privado actuando conjuntamente. Tenemos una pregunta de Leticia Pérez desde Uruguay que justo nos abre la discusión a un espectro un poco más amplio, porque ustedes vienen trabajando una iniciativa del banco para ayudar a los países a hacer las industrias extractivas de una manera más sostenible en lo social y en lo económico. Y nos pregunta un poco cuáles son los países en la región que son los más avanzados hoy en
trabajar las industrias extractivas de una manera que traen valor, queda el valor en el país? Si me permites, y otra vez la pregunta de Leticia nos abre un espacio bien interesante de discusión. Como en otras cosas, el país que va a la cabeza en este proceso de agregar valor e integrar el sector productivo a la realidad nacional es Chile. Y Chile lo ha sabido hacer de la sociedad chilena. Esto no es una iniciativa del gobierno de Chile, sino de una alianza público-privada muy singular de Chile, se llama Alianza Valor Minero, en el cual la industria, la sociedad y el medio ambiente se ponen exactamente al mismo nivel de importancia. No va a haber industria si la propia industria no está dispuesta, pero tampoco sin que las comunidades aledañas y la comunidad nacional del país esté de acuerdo con esta actividad y se minimicen los impactos ambientales. Entonces, la sociedad chilena, enfatizo, la sociedad ha tomado una posición muy firme en hacer de Chile un país minero, pero un país minero sostenible donde se agregue valor nacional. Y las cosas que está haciendo Chile, está haciendo robótica para el manejo, robótica en Chile, para el manejo de los campos de los relaves de cobre. Sí. Sin embargo, perdona, pero te anticipo la pregunta porque hay un debate en muchos de nuestros países donde hay sectores, muchas ONGs, para ser honesto, que piensan que realmente deberíamos estar alejándonos de las industrias extractivas, que deberíamos estar metiéndonos en otros sectores y que estas industrias realmente condenan a América Latina a quedarse en un rol de proveer materia prima al planeta. ¿Qué piensas de esta postura y por qué es que el debate en torno a estas industrias sigue siendo tan álgido en la región? Sí, sin duda, o sea, tenemos es absolutamente comprensible, hay siglos de historia con ejemplos negativos en ese sentido y lo entendemos. Pero es importante también ver la evolución de las industrias, la operación, las restricciones, los estándares que se están aplicando, los esfuerzos que hay de los diferentes actores de colaborar, de buscar soluciones conjuntas para el desarrollo de las industrias extractivas. Y es importante destacar que dentro del contexto económico que vivimos, sí, las industrias extractivas son absolutamente fundamentales. Los materiales, las materias primas se necesitan para prácticamente todo que sustenta nuestra vida moderna. Pero a ver, ayúdenme a tener un sentido de proporción sobre esto. ¿Qué peso tienen en nuestras economías las industrias extractivas hoy? Aquí viene, y la pregunta es muy, muy pertinente, y no la ensayamos antes. Porque voy a dar un ejemplo que a mí me llama mucho la atención. El peso de las industrias extractivas en las exportaciones y como fracción del Producto Interno Bruto es exactamente el mismo en países tan disímiles como Noruega, Australia, Chile o Perú. En los 4 países, los 10 primeros productos de exportación son materias primas crudas o materias primas con muy bajo grado de valor agregado. Pero entonces, ¿cuál sería representan el 60% de las exportaciones totales, estos 10 bienes, en los 4 países. Okay. Y son el 15% del perdóname la interrupción, pero sí, a Noruega le va un poquito mejor precisamente. Entonces, ¿qué es la diferencia de lo que han hecho ellos con las industrias extractivas? Que los noruegos no ven en las industrias extractivas una maldición, ni una acción del imperio sobre sus países, sino que han integrado al sector productivo explotador de materias primas a sus economías nacionales. Y eso es lo que hace que el PIB per cápita en Noruega sea 9 veces el PIB per cápita en Perú, porque las empresas que producen petróleo y otras otras materias primas en Noruega han sido totalmente integradas al aparato productivo doméstico. Y hoy en día Noruega no solo exporta petróleo, sino exporta servicios de ingeniería de petróleo o exporta maquinaria para producir petróleo. Sí. Eso es lo que está empezando a suceder en nuestros países en la medida en que se sienten de verdad países productores de materia prima y no lo ven como una carga y la necesidad de desarrollar un sector totalmente distinto para justificar su existencia en el futuro. Nosotros nunca vimos un futuro en las industrias extractivas como región. Ok.
Ahora, Pedro Hernández desde Venezuela nos pregunta algo que para mí es central, el tema medioambiental. Hay una enorme y larga discusión sobre el manejo que han hecho estas industrias, ya sea petróleo, minería, litio. ¿Piensan ustedes que ha mejorado el manejo ambiental de estas empresas? ¿Nos falta mucho? ¿Dónde estamos en eso, Natalia? Sí, puedo empezar. Yo creo que es importante diferenciar, y gracias, Pedro, por tu pregunta, porque sé que la cuestión ambiental es primordial en cualquier conversación sobre las industrias extractivas. Y es que es importante diferenciar entre la actividad extractiva de por sí, porque hay muchos tipos, hay minería metálica, minería no metálica, minería a cielo abierto, subterránea, de pequeñas empresas, hay minería informal, hay de corporaciones enormes, hay inversiones de miles de millones y hay inversiones de cientos de miles. Entonces hay una diferencia muy grande, pero yo creo que aunque más lentamente que algunos quisiera, hemos visto un avance en el tipo tanto en los marcos legales nacionales, en la regulación de los países, como a nivel internacional, estándares más altos y un esfuerzo de parte de la industria de un modo general, otra vez generalizando un poco, pero es necesario para hacer ese cumplimiento, porque si no lo hace, la inversión no sale. Claro. Entonces, además, no se podría decir que el peso y la efectividad de la sociedad civil sin duda ha evolucionado. Es decir, hoy a mí me consta que hay muchos ejemplos de obras enormes, multimillonarias, que han sido paradas por la acción efectiva de pequeñas comunidades que hoy aprovechan muy bien la comunicación, los medios sociales, el sistema legal, para también defender sus derechos. Es decir, tenemos una sociedad civil hoy que hace 30 años no existía desde ese punto de vista, ¿no? Y eso se ve a todos los niveles. Sí. Yo he visitado 2 minas de oro en los últimos 5 semanas. Una la semana pasada en Buriticá, eso es en el noroccidente de Antioquia, en Colombia. Buriticá es una población de 5.000 personas. Y si ellos no están de acuerdo, la mina no se va a desarrollar. Yo te aseguro que uno al oír hablar al alcalde y a los líderes de la comunidad de Buriticá, saben de lo que se trata y no van a permitir que haya malas prácticas desde un punto de vista ambiental o social. Lo mismo en la mina de Pueblo Viejo y la población aledaña que se llama Cotuí en la República Dominicana. Al contrario, las comunidades de estos dos pueblos, Cotuí y Buriticá, se han visto muy fortalecidas con el reto que representa en ser socios, en el buen sentido de la palabra, del desarrollo minero de sus respectivos municipios. Interesante. Volviendo un poco al tema del litio, Fabricio Rodríguez desde Ecuador nos pregunta: ¿qué países son los que más demandan el litio en gran volumen? ¿De dónde viene la mayor demanda? China y Estados Unidos, sin duda. Okay. Como creo que comentamos al principio, hoy día, Fabricio, 40% de la demanda es en baterías y se estima que eso vaya creciendo. El principal motor de esa demanda, propulsor de esa demanda, viene de los autos eléctricos. Entonces yo diría que ahí tenemos a un mercado que tiende a crecer, se estima que crece, sí. Ramón sabe bien esto, mucho más. De ahí viene. Entonces, China y Estados Unidos, sin duda. Muy bien. Sí. A ver, Graciela Castellanos nos pregunta: ¿cuántas reservas hay de litio? Si lo explotamos de forma intensa, ¿hasta qué año podría durar? ¿Sabemos eso? 1000 años. Yo tengo 40 años de experiencia en la industria petrolera primero y después en las extractivas ya más recientemente. Paul, y esa es una respuesta que no tiene certeza, porque las reservas de cualquier metal, de cualquier bien primario, depende de la exploración. O sea, no es una cantidad fija que podemos definir hoy. Hoy, de hecho, el mundo tiene muchas más reservas de petróleo que hace 100 años. Y hemos producido el petróleo que se ha producido durante 100 años, porque simplemente las tecnologías han permitido descubrir y procesar nuevas reservas, y eso está sucediendo con todos los metales. Entonces, esa pregunta, para cualquier efecto práctico, todas las materias primas son infinitas.
porque también va a llegar un momento, que ya esto está sucediendo hoy, en que empezamos a reciclar muchos minerales que ya hemos usado para fabricar un bien en el pasado. ¿El litio se puede reciclar? Yo, la verdad, no lo yo sé. Estoy casi seguro que sí, adentro de las baterías. Bueno, miren, tenemos ya que cerrar, pero entonces una pregunta medio filosófica. ¿Podría ser que en 20 años, cuando estudiemos el boom de la industria del litio, digamos que realmente esa fue una industria que marcó la diferencia en cuanto a la sostenibilidad, una visión estratégica de nuestros países de hacer bien las cosas, de generar empleos y valor en nuestros propios países? ¿Son optimistas ustedes de que podría ser así? Yo absolutamente, Paul. Yo creo que vemos eso en nuestros países, a cada uno aquí en nuestra región, hablando específicamente y sobre el litio, Argentina, Bolivia y Chile, cada uno a su manera, vemos que se está moviendo en esa dirección, porque es un boom relativamente reciente lo del litio. Hay mucho interés, se está invirtiendo en cosas que no se hicieron quizás hace décadas, en innovación tecnológica, en soluciones alternativas para aumentar la eficiencia, también, ¿no? Para aumentar, para aumentar la sostenibilidad. Entonces sí soy optimista de que esto pueda, ojo, claro, tenemos que tener cuidado con las expectativas, porque hay muchos factores que inciden sobre lo que vamos a hacer 20 años, 30 años. Pero... Ramón, ¿qué puede hacer y qué está haciendo el banco para apoyar a países que quieren hacer mejor las industrias extractivas hoy? Mucho. Está haciendo lo que puede y puede hacer mucho. Y me gusta la palabra país. Nosotros vamos a trabajar con las tres partes, o estamos trabajando con las tres partes que hacen posible las industrias extractivas. Los gobiernos, porque son los dueños de las reservas del subsuelo en nuestros países, las industrias que van a producir, van a invertir y conocen la tecnología y tienen acceso a los mercados, y las comunidades locales y nacionales que van a proveer mano de obra y que van a aprender con todo el proceso. El banco, por ser tan multifacético como es, pues y nuestra actividad es esencialmente muy transversal. Trabajamos con divisiones del banco que se dedican a estudiar y hacer posibles cadenas de valor de suplidores nacionales, pero también con otras divisiones del banco que fortalecen las instituciones, tanto a nivel nacional como a nivel regional, con una gerencia nueva de sostenibilidad que tiene el banco. Un tema que es muy, muy importante y que ahorita yo estoy muy convencido que es importante en todo esto, que es el género. Y déjame dar un par de ejemplos que creo importantes. La mina de Pueblo Viejo en República Dominicana es a cielo abierto y ahí están esos camiones gigantescos que uno ve en la foto, que las ruedas solamente son de este tamaño. En la mina de Pueblo Viejo quienes manejan esos camiones son mujeres. ¿Ah, sí? Porque las mujeres son mucho más diestras en manejar ese tipo de aparatos que los hombres. Y en la mina de Buriticá en Colombia, que es una mina subterránea muy compleja desde un punto de vista técnico, están dando talleres para formación de mujeres en el manejo de los instrumentos y las maquinarias al interior de la mina, de nuevo, porque son mucho más diestras y cuidadosas que los hombres. O sea que esta dimensión del género es muy importante en todo esto. Yo quisiera terminar, Paul, si me lo permites, con una palabra de optimismo y una de cautela. Respecto al litio en particular, el litio no es sino buenas noticias para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en la medida que permite acumular la energía que ahorita es en parte desperdiciada de las energías renovables no tradicionales, como dijimos antes. La palabra de cautela es para los países que poseen estas reservas. Típicamente el daño que provocan estas industrias no es la industria misma, sino lo que se hace con la renta que ellas generan. Claro, es fundamental, y por eso es que el petróleo no es una maldición en Noruega, porque de hecho lo han ahorrado todo el ingreso del petróleo. Entonces, todas estas enfermedades que se le achacan a las materias primas, la enfermedad holandesa, tienen que ver con el gasto muy acelerado de la renta. Entonces,
ya que tenemos esa posibilidad de generar y de explotar estos recursos naturales que la naturaleza puso ahí, hagamos un uso muy prudente de los ingresos que de ellas se derivan para evitar todas estas distorsiones macroeconómicas que provocan estos shocks violentos de ingresos. Es más, eso da casi para otra discusión. ¿Qué pasa sí. con las regalías y los recursos que generan estas industrias? Un tema también súper complicado y de repente nos reunimos nuevamente para conversar. Quedamos a tu orden. Gracias Ramón, gracias Natalia, gracias a todos ustedes por sus excelentes Gracias. preguntas. Los invito a visitar el sitio web del banco si quieren saber más sobre las industrias extractivas y a mantenerse en atención porque vamos a estar haciendo muchas actividades en torno a este tema en los meses que vienen. Muchas gracias y hasta luego. Hasta luego.